Vamos a leer juntos los primeros dos versículos del relato de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice el relato, comienza diciendo de esta manera: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, versículo 2, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. La palabra del Señor es la que vino directamente a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo claramente, con instrucciones específicas: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama tal cosa. Proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia, todas las instrucciones. Pero la cuestión es: anda, levántate, ve a la ciudad y proclama. Seguramente en la mente de Jonás estaría pensando como: un momento, Señor, yo te conozco, yo conozco tu historia, no quiero que esto pase. Si yo voy a predicarles, seguramente tú vas a perdonarlos. Nínive, esta ciudad pecadora, esta ciudad llena de problemas, llena de situaciones que han afectado aún a nuestro propio pueblo, deben ellos pagar por lo que han hecho, no solamente a ellos mismos, sino que también lo que han hecho a tu pueblo. Pero todo esto fue una respuesta interna, no fue algo que nosotros vemos aquí que Jonás dijo en voz alta. Pero aún sin respuesta oficial, sin decir una sola palabra, Jonás comenzó a responder a lo que Dios le había mandado. Iglesia, muchas veces no se necesitan palabras para responderle a Dios. Nuestras acciones o nuestras no acciones terminan por decirlo todo. ¿Cuántos me siguen? A veces no necesitamos decir sí o no necesitamos decir no. Con solo actuar o con solo ignorar lo que Dios te está hablando, esa es tu respuesta. Pero vengo a decirte en esta mañana, cuando Dios te está hablando, te pone en una situación sin salida. De alguna u otra forma, vamos a responder a lo que Dios nos está exponiendo. De repente Jonás, en lugar de responder oficialmente, miró el mapa. Creo que tengo una foto ahí del mapa. Miró el mapa y observó, él está allí en el primer punto de abajo. Y hacia arriba, es decir, hacia el norte-este, es decir, noreste, se encuentra la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive estaba solamente a 800 kilómetros por tierra. Y ahí está llegando Nínive, la capital más grande. 800 kilómetros por tierra hacia el noreste. Un viaje tranquilo, un viaje más o menos fácil de hacer. Es verdad que tenía que cruzar ciertos territorios y tenía que ir, pero en cambio, no sé si usted sabía dónde Tarsis queda, pero Tarsis era 3.400 kilómetros para el otro lado. Él decide, en lugar de ir a donde Dios lo envió, él decide irse a las playas azules y paradisíacas del sur de España. A España. Dios te envía a Nínive y la respuesta, sin palabras, de Jonás es: me voy a España. Me voy, en realidad, a cualquier lado. Dios le dice: ve al noroeste, ve a Nínive, la ciudad más al norte del actual país de Irak. La respuesta sin palabra de Jonás fue primero hacia abajo, hacia el sur, completamente lo opuesto, y luego hacia el oeste. A la ciudad de Tarsis, cruzando todo, como usted puede ver allí en el mapa, todo el mar Mediterráneo hasta llegar al sur de España.
La misión, el encargo original era solamente 800 kilómetros. La respuesta de Jonás fue ir en la dirección completamente opuesta, a 3.400 kilómetros, pero ahora por mar. Más de 4 veces la distancia, más de 4 veces el tiempo, más de 4 veces los recursos. No sé a usted, pero a mí estos datos me impactan. Tienen un gran significado. Hay una enseñanza, una prédica en sí mismo en toda esta información. Pero en esta mañana yo me quiero centrar, me quiero abocar y analizar la respuesta inicial que tuvo Jonás. ¿Cómo es que respondemos cuando Dios nos pone en una situación sin salida? ¿Cómo es que respondemos nosotros cuando Dios nos habla directamente a nuestra vida? Cuando la palabra de Dios la estamos viendo allí y es tan clara. De repente entendemos cuando la palabra se convierte en viva, se convierte en eficaz. Las letras ya no están allí quietas solamente sobre una hoja. Ahora la palabra de Dios se convierte en algo poderoso que comienza a avivarse dentro de nuestra mente y comienza a incomodarnos. ¿Cuántos alguna vez fueron incomodados por la palabra de Dios? Si usted o no dijo amén, que está bien, no predico por los amenes, pero si usted nunca fue incomodado por la palabra de Dios, es posible que no ha leído suficiente la palabra de Dios. Porque Dios a través de su palabra va a corregirnos. Y nosotros como hijos a veces tomamos la corrección en formas que nos incomodan o que preferimos, como hizo Jonás, buscar nuestros propios medios o nuestras propias soluciones. Pero cuando la palabra de Dios se convierte pero tan viva, cuando comienzan allí las letras a saltar de donde lo estamos leyendo, sea el teléfono, el iPad, la Biblia, pero ahora ya no es ni siquiera tanto lo que estamos leyendo, sino lo que Dios nos está diciendo a nuestras propias vidas. Cuando eso que estás leyendo comienza a iluminarte, cuando Dios te está hablando directamente, la pregunta que yo te hago: ¿cómo es que respondemos cuando esa situación no presenta otra salida más que responder a lo que Dios te está hablando? Y en esta mañana quiero decirte que la única salida es Dios. Usted dice, bueno, muy sencillo eso. ¿Sabe qué? Aun cuando entendemos, aun cuando el profeta sabía, aun cuando él fue entrenado, aun cuando él era ungido, aun cuando él había prácticamente nacido, aun cuando él sabía de principio a fin todo lo que tenía en referencia a Dios, él intentó escapar de una situación sin salida. Él intentó salir, pero él ya sabía, ya conocía, y ahora le tocaba enfrentarse a una situación sin salida. Seguramente él pensó, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Y sabía muy bien que debía obedecer la palabra de Dios, pero en lugar de obedecer la palabra de Dios, decidió comprarse un ticket, one way, a España. Buscó la forma y la manera de huir de lo que Dios le estaba diciendo. Yo no sé qué es lo que usted siente cuando lee el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3, pero a mí me suena a que Jonás se subió a la primera opción que él encontró en dirección opuesta a Nínive. En el versículo 3 dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. ¿Para huir de quién? Para huir del Señor. Bajó a Jope, al sur, donde encontró, fíjese lo que dice, casi como al azar, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su propio pasaje. Acá hay tantas enseñanzas. Yo me imagino que si él hubiese tomado la decisión de Dios, que Dios le había dado, Dios iba a proveer para esos 800 kilómetros por tierra. Ahora él tuvo que pagar de sus propios recursos para recorrer 3.400 kilómetros en la dirección opuesta. Es mucho más caro desobedecer
a la palabra de Dios. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Hay muchas enseñanzas detrás de todo esto, pero dice, Él pagó su propio pasaje para irse a la playa. Él pagó su propio pasaje para desobedecer a Dios. Él usó sus propios recursos, sus propios ahorros, aún siendo el conocedor que Dios le había dado la dirección correcta, el encargo correcto, paga su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Otra cosa que acaba de venir a mi mente al momento de leer esto. Al momento que nosotros vamos en la dirección opuesta de lo que Dios nos está diciendo, siempre vamos a encontrar a alguien que va en esa dirección también. Siempre vamos a encontrar a alguien que va en la dirección opuesta. No hubo resistencia, hubo lo que pareció como una casualidad. Encontró un barco que zarpaba rumbo a la dirección opuesta. Ahora quiero decirte esto. Responder a Dios no debería ser un acto de miedo. Hay gente que solamente responde a Dios por miedo. Hay gente que responde a Dios porque teme lo que Dios le puede hacer. Yo no debo decirle sí a Dios porque tengo miedo del castigo. No debo decirle a Dios sí cuando solamente estoy pensando en un potencial infierno. Pero sí debo saber que si mi respuesta es ignorar lo que Dios me viene hablando, tú mismo puedes terminar en un barco rumbo en la dirección opuesta de todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios te está llamando, Dios te está atrayendo. El libro de Oseas dice, con cuerdas de amor Él nos ha atraído. Él ha hecho tanto por nosotros que ahora tiene un propósito, ahora tiene un Nínive, ahora tienes mucho por delante. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿vas a ir en dirección hacia lo que Dios te está mandando en su palabra o vas a subirte al primer barco que te lleve en la dirección opuesta? ¿Cuántos me siguen? Ahora en el versículo 4 y 5, Jonás está en un barco con desconocidos. Se levanta la gran tormenta. En cuestión de minutos, los tripulantes de la embarcación descifran que el problema era Jonás. Deciden, luego de debatirlo un tiempo, porque no querían hacer responsable por la muerte de él, pero luego está, no tenemos opción, lo vamos a tirar por la borda. Es tirado hacia el mar y entra en escena la imagen que todos tenemos de Jonás. Entra en escena el pez. Entra en escena lo que de chiquito decíamos la ballena. El pez fue la respuesta de Dios a otro de los planes de huida de Jonás. Porque Jonás llegó a rendirse. Jonás llegó a decir, yo soy el culpable, échenme, como diciendo, ya está, hasta aquí llegué. Estos son mis últimos días, son mis últimos minutos. El pez fue una nueva respuesta. Alguien diría, el pez fue el castigo. En realidad el pez fue otro acto de amor de un Dios que siempre nos da una nueva oportunidad para recapacitar, para volver nuestra mirada hacia el propósito y la dirección que Dios nos está mostrando por medio de su palabra. En esta mañana vengo a darte este mensaje. Es muy simple, es muy sencillo, pero debemos poner los ojos en la palabra de Dios. Estas semanas hemos estado hablando sobre fundamentos, sobre doctrinas, y nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios es tan clara. La palabra de Dios es la que debe hablarnos y la que debe mostrarnos la verdadera decisión en que nosotros debemos ir. Hasta que llegó el momento, allí Jonás, en lo más profundo, desde las profundidades del mar,
alejado de todo, distanciado en la depresión, en la angustia, en la oscuridad. Llegó al punto más bajo, donde ni siquiera los amigos estaban, ni siquiera la familia estaban, hasta que finalmente Jonás se volvió a Dios. Su oración es un testimonio de la fidelidad de Dios y una confesión. 3 días en el vientre del pez terminaron por quebrantar al profeta, que en el capítulo 2 comienza diciendo: Jonás oró al Señor. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Jonás oró desde la situación en que él mismo se buscó por responder a Dios en la forma equivocada. Es una oración que quebrantó su orgullo. Es una oración que terminó por darle liberación a Jonás. Jonás no pidió ser sacado del pez, sino que Jonás confesó su pecado. Jonás confesó que él había llegado hasta ese lugar por sus propias decisiones. Jonás confesó haber ignorado las claras palabras de Dios. La cárcel que lo estaba sosteniendo a Jonás no era la estructura ósea de un gran pez, sino que era su corazón que lo estaba deteniendo por escuchar directamente y obedecer la palabra de Dios. A veces nosotros sentimos que otras cosas son los que nos limitan a obedecer la palabra de Dios. Hay gente que está allí obstruyendo nuestro camino, pero vengo a decirte en esta mañana: no es el gran pez, no es los marineros, no es la barca, no es absolutamente nada más que nuestro corazón, que necesita arrodillarse ante la presencia de Dios y decir: Señor, es tiempo de escuchar tu palabra. Sea lo que sea que tú me estás mandando a hacer, sea lo que sea que tú me has llamado, si Dios te ha llamado, es el tiempo de obedecer a la palabra de Dios. Si Dios te está diciendo, es el tiempo de que tomes una decisión, es el tiempo de que salgas, es el tiempo de salir. Si Dios te está diciendo, es el tiempo de quedarte, es el tiempo de permanecer, es el tiempo de luchar, entonces es el tiempo de obedecer a la palabra de Dios. Iglesia, no tenemos salida. De alguna u otra forma vamos a terminar respondiendo a Dios. La pregunta es: ¿cuál es tu respuesta? Esta mañana me he reunido con como 5 o 6 de los candidatos que han decidido bautizarse la semana que viene. El próximo domingo tendremos fiesta de bautismo. Y escuchaba de la voz de ellos, fue muy lindo. Me reuní con ellos a las 10. Todavía, si usted está pensando en bautizarse, puede venir a hablar conmigo al finalizar el servicio o con su líder de grupo para que me deje saber. El próximo sábado a las 7 de la noche tendremos la última clase, entregaremos las camisas y daremos los últimos detalles sobre la fiesta de bautismo del próximo domingo. Pero mientras escuchaba a ellos, me daba cuenta que qué tan claro Dios les habla, al punto que no necesitan ser forzados por nadie a tomar una decisión que Dios mismo le está hablando. Nosotros no deberíamos estar forzados ni obligados por personas, por pastores, por iglesias, por situaciones a tomar una decisión que no estamos dispuestos a hacer. Porque aunque vayas en dirección a Nínive, y le pasó eso eventualmente a Jonás también, él fue con un corazón equivocado. Entonces en esta mañana vengo a decirte: si Dios te ha estado hablando, yo no sé qué es lo que Dios te está hablando. Yo no soy un profeta, yo no soy alguien que va a pararse ahora al lado tuyo y te va a decir: Dios te dijo esto y esto y esto. Pero si tú te has expuesto a la palabra de Dios esta semana, estoy seguro que Dios sí te ha hablado. No sé qué te ha hablado, pero sí estoy seguro que Dios te está
está hablando cada vez que nosotros abrimos su palabra. La respuesta eventual de Jonás en el capítulo 2, versículo 9 dice: ahora que entiendo, ahora que vuelvo mi corazón a Dios, dice, yo ahora en cambio voy a ofrecer sacrificios y cánticos de gratitud y voy a cumplir las promesas que te hice, porque la salvación viene ¿de quién? Viene del Señor. La promesa del profeta, se la resumo, pero fue: lo que tú digas, eso diré. Donde tú me envíes, allí iré. Lo que tú quieras, eso yo haré. Y al momento de Jonás decir eso, al momento de Jonás humillarse ante la presencia de Dios, al momento de Jonás traer un corazón arrepentido ante la presencia de Dios, dice que Dios lo mandó a sacar del pez. Jonás descubrió que la presencia de Dios es mucho mayor que las circunstancias. Aprendió que el corazón del hombre es el único muro que oscurece el resplandor de su presencia. Pero cuando él estuvo dispuesto a obedecer a Dios, él volvió a nacer. En los próximos días, el próximo domingo, habrán personas que habrán tomado la decisión de pasar por las aguas del bautismo, de obedecer la ordenanza que Jesucristo les dio a todos aquellos que crean en su palabra, que crean en lo que Dios ha dejado allí. Todo aquel que cree y sea bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo, será quitado del pez, será quitado de la situación y volverá a nacer. Todo aquel que crea y sea bautizado. Es por eso que el bautismo es la respuesta a haber creído, es la prueba que yo realmente he creído a la palabra de Dios. Si Dios te ha estado hablando en estos días, si tú eres alguien que todavía no ha pasado por las aguas del bautismo y estaba pensando: ¿será que yo debo bautizarme? ¿Será que yo estoy listo? Yo vengo a decirte en esta mañana: si tú has creído que Jesucristo es tu Salvador, que Él se levantó de los muertos, que Él ha resucitado y que ahora Él es el único camino hacia tu salvación, entonces tú debes estar listo a responder, a actuar y decir: Señor, yo sí creo y por eso me bautizo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay que responder a la palabra de Dios, iglesia. Cuando Dios te habla, es una situación sin salida, pero es la situación de máxima expresión de amor de un Dios que está esperando que te acerques a Él, no que te alejes de Él. La situación sin salida es que está esperando tu respuesta. Yo me pregunto en esta mañana: ¿cuál será la respuesta de nosotros hoy? Esta misma sucesión de actos se repite hoy en las vidas de personas, aunque ya se han bautizado, que llevan años en el Evangelio. Dios hoy nos está hablando. Dios te ha estado hablando. Su palabra te ha hablado. Su palabra te está confirmando. Hebreos 3:15 dice: si ustedes oyen hoy su voz, vengan los músicos, no endurezcan el corazón. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Cuando escuchamos la voz de Dios es una situación sin salida. La respuesta está a la puerta. ¿Cómo respondo? Así como Dios te amó, así como Él te eligió, así como Él dijo: de tal manera te amo que doy mi vida por ti, para que no te pierdas, para que no tengas que seguir escapando, para que no tengas que seguir huyendo, para que aceptes de una vez
el abrazo y recibas el abrazo de un Padre amoroso que te espera hasta el último instante. Aún en las profundidades del mar va a enviar una nueva opción para que tú puedas responder a Dios. Los músicos están viniendo, por favor. Thank you. En esta mañana aquí vemos diferentes personas en diferentes estados. Algunos están en el proceso de escuchar el llamado de Dios, como Jonás. Están en el versículo 1. La palabra de Dios te está diciendo: anda, ve, levántate y proclama el evangelio. Dios te está hablando de esa forma. Otros, tristemente, aún en este mismo lugar, quizás estén decidiendo intencionalmente no obedecer a la palabra de Dios. Otros, y estoy pintando los escenarios porque no todos estamos en el mismo lugar. Otros quizás estén en este mismo momento huyendo en la dirección opuesta de donde Dios te ha enviado. Dios te ha enviado a obedecer su palabra. Dios te ha dicho claramente hacia dónde ir y cómo obedecerlo, pero tú te encuentras en dirección hacia tus propios intereses. Otros, posible, ya estén en el medio de la tormenta, estén luchando contra los vientos, contra las mareas, contra las preocupaciones, contra el estrés. ¿Sabe qué? Es estresante ir en la dirección opuesta de donde Dios te está llamando. ¿Cuántos me escuchan? ¿Sabe qué? Este mensaje, yo sé que es diferente, yo sé que está más tranquilo, yo sé que muchos están diciendo, bueno, esto será para otro, pero todos nos encontramos en uno de estos lugares que se encontró Jonás. El que se encuentra en medio de la tormenta se encuentra tan preocupado, se encuentra tan allí atormentado, porque Dios te está llamando. Dios te ha dicho: ve a Nínive, ve con amor a predicar, a llevar su palabra. Otros todavía, quizás aún peor, no tengo un pez, pero se encuentran en las profundidades, allí en el pez, en otras palabras, hundidos por completo. Pero otros se encuentran, y este es lo que más me gusta, si usted todavía no se encuentra ahí, hoy puede llegar ahí. Hay otros que se encuentran haciendo la oración de Jonás, una oración de arrepentimiento, una oración de humillación, una oración de decirle: Señor, entiendo que tú eres la única salida. Entiendo, Señor, que tu palabra es clara. Entiendo, Señor, que debo obedecer a ti. Y en esta mañana voy a hacer esa oración. En esta mañana quiero, Señor, arrodillarme ante tu presencia. Quiero venir ante ti y hacer una oración que sea sincera, que sea una oración que me libere para poder ir en dirección hacia ti. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y mientras te pones de pie, voy a pedir que cerremos nuestros ojos un momento. Con nuestros ojos cerrados, por unos instantes voy a ministrar. Hay alguien aquí que Dios te ha llamado, Dios te ha atraído con su amor, Dios te ha dado una nueva oportunidad. Dios te amó de tal manera que te trajo esta mañana para que escuches el mensaje que te dice: ¿cómo respondes hoy? ¿Cuál es tu respuesta?